Maite Moejara, Shejaete Mimboe, Moejarara, Andrea Silva, Hashan Giru, Dayana Domínguez. Baishapa. Primeramente estaremos hablando acerca de los medios audiovisuales. Pedagogía con los medios audiovisuales. La pedagogía es una ciencia social e interdisciplinar enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida. Por otra parte, los medios audiovisuales son un medio didáctico que sirve para transmitir una serie de mensajes específicos. Yo les estaré hablando sobre la clasificación de los medios audiovisuales, que pueden ser visuales, acústicos o audiovisuales. Los visuales se refieren a aquellos materiales didácticos que pueden ser tales como imágenes o grabaciones que sirven para comunicar mensajes específicos. Cuando hablamos de visuales, hablamos de los medios proyectables y no proyectables. Los medios proyectables son aquellos que podemos explicar o utilizar a través de aparatos tecnológicos. Y los no proyectables son aquellos materiales físicos que tenemos. Pueden ser mapas, pueden ser pizarras, pueden ser murales, fotocopias, etc. Después tenemos los medios acústicos, que como nos dice su nombre, los medios acústicos son aquellos que utilizan nuestra capacidad auditiva. Entonces se valen de nuestra capacidad auditiva para poder enseñar algo. Por ejemplo, puede ser una canción, un audiolibro, entre otros. Después también tenemos los audiovisuales, como nos dice, combina lo audio con lo visual, es decir, que combina nuestra capacidad de escuchar con nuestra capacidad de ver, y lo cual facilita muchísimo más lo que es la comprensión, ya que estamos viendo y escuchando al mismo tiempo. Un ejemplo de un material audiovisual puede ser un video, también pueden ser películas, documentales, cortometrajes, y así tenemos muchos otros materiales audiovisuales que nos pueden. Beneficios y funciones de los materiales audiovisuales. Cumple la función de introducción al desarrollo de un tema. Facilita la explicación y el desarrollo de la clase. Sirve para dejar un aprendizaje significativo en el niño al poder relacionar la explicación del docente con el material audiovisual presentado. En la unidad 2 estuvimos hablando sobre los medios y recursos audiovisuales, específicamente sobre los sujetos del siglo XXI. En los sujetos del siglo XXI tenemos las diferentes generaciones, como lo son la generación silenciosa, las generaciones de los baby boomers, la generación X, millennials, generación Z y generación alfa, que sería nuestra generación actual. Ahora le estaré hablando acerca de la generación silenciosa, que es entre el año 1925 y 1944. Surgió en una época muy difícil. La generación fue denominada silenciosa por la revista Time en 1951. Esta generación es muy vulnerable a las estafas online. No tienen interiorizados los aspectos relacionados con la privacidad y el compartir datos en Internet. A continuación estaré hablando de la siguiente generación, que es la de los baby boomers, que comprende entre los años 1945 y 1964. Se les asocia con el movimiento por los derechos civiles, la causa feminista en la década de los 70, los derechos de los homosexuales, los discapacitados, así como el derecho a la intimidad. No hay que utilizar una comunicación condescendiente con ellos. Como inmigrantes digitales, necesitan más tiempo para interiorizar las dinámicas digitales.
La generación X comprende entre el año 1965 y 1979. Nacieron en una época de cambios y no necesitan de Internet para vivir sus vidas o disfrutar. Sus usuarios de las redes sociales, desde Facebook pasando por Instagram, Twitter e incluso Pinterest. Esta generación le tocó vivir la llegada del CD, el ordenador portátil y el fin de los cassettes. Parte de esta generación se resiste a utilizar estas tecnologías. Seguidamente conoceremos a los millennials, que comprenden aproximadamente entre los años 1980 y los 2000. Cuando hablamos de los millennials, no podemos hablar de un consenso respecto a las fechas de inicio y fin de esta generación, pero más allá de edades concretas, estamos hablando de los jóvenes actuales de 20 a 35 años. Es la generación selfie. Son la generación más grande en cuanto a número a nivel global. Les gusta ser los primeros en descubrir y compartir en redes sociales productos, espacios o conceptos novedosos. Instagram es la sensación en esta generación. La generación Z comprende entre el año 2001 y 2011, preadolescentes y adolescentes, la generación que sigue a los millennials. Son los conocidos como nativos digitales, ya que desde muy pequeños han interactuado con los dispositivos móviles e Internet. Han crecido durante la última crisis económica, por lo que son más realistas, responsables y precavidos en los referentes al consumo. El dispositivo más utilizado es el móvil. La generación alfa. Cuando hablamos de la generación alfa, estamos hablando de los niños de nuestra actualidad, ya que esta generación comprende desde los años 2012 hasta nuestra actualidad. Son los hijos de los millennials, una generación digital desde su nacimiento. Aunque son muy pequeños, tienen gran influencia en las decisiones de compra y estilo de vida de sus padres. Son capaces de navegar por las aplicaciones y encontrar los videos que les gustan sin necesidad de saber leer. Ahora pasamos en la unidad 3 con el tema medios y recursos audiovisuales. Los recursos audiovisuales, el lenguaje audiovisual está integrado por un conjunto de símbolos y unas normas de utilización que hacen posible esta particular manera de comunicarnos. Contiene elementos morfológicos, una gramática particular y determinados recursos estilísticos. Prosiguiendo con nuestra unidad 3, estaremos conociendo las características del lenguaje audiovisual, que nos dice que es un sistema de comunicación multisensorial, visual y auditivo, donde los contenidos íconos prevalecen sobre los verbales. Como segunda característica, tenemos que promueve un procedimiento global de la información que proporciona al receptor una experiencia unificada. Ahora conoceremos los aspectos del lenguaje audiovisual, aspectos morfológicos, de la misma manera que cuando elaboramos mensajes con lenguajes verbales, utilizamos nombres, verbos, adjetivos y otros elementos morfológicos. Los mensajes audiovisuales se construyen utilizando los siguientes elementos morfológicos: elementos visuales, las imágenes, y los elementos sonoros, música, efecto de sonido, palabras, silencio. Aspectos sintácticos. Para construir un mensaje verbal no es suficiente mezclar una serie de nombres, verbos y adjetivos. Hay que seguir unas normas sintácticas que permiten elaborar frases significativas, porque esas normas son las que usa el receptor para comprender. Movimiento de cámara. Los movimientos de la cámara pueden ser físicos, paranámica y traveling, u ópticos, zoom.
Tipos de planos del lenguaje audiovisual. Los descriptivos. Tenemos el plano general, que presenta un escenario amplio en el cual se puede distinguir bastante bien los personajes. Gran plano general. Presenta un escenario muy amplio en el que puede haber múltiples personajes. Plano narrativo. Ahí tenemos el plano entero. Es ya un plano más próximo que puede tener como límite de la pantalla la cabeza y los pies del personaje principal, que por lo tanto se ve entero. El plano americano es un plano medio amplio que muestra los personajes desde la cabeza hasta las rodillas. Plano medio presenta el personaje de cintura para arriba. Aporta sobre todo un valor narrativo, ya que presenta la acción que desenvuelve el personaje. Planos expresivos. Primer plano. Presenta la cara del personaje y su hombro. Sirve para destacar las emociones y los sentimientos de los personajes. Gran plano general. Presenta un escenario muy amplio en el que puede haber múltiples personajes. Plano de detalle. Muestra un objeto o una parte del objeto o personaje. Su valor depende del contexto. Puede aportar un valor descriptivo, un valor narrativo o un valor expresivo. Ahora les estaré hablando acerca de los ángulos. Ángulo normal. La cámara estará situada aproximadamente a la altura de la mirada de la persona. El ángulo normal por sí mismo no proporciona ningún valor expresivo, especial aparte de lo que aportan los demás elementos sintácticos utilizados. Picado. Se obtiene cuando la cámara realiza un encuadramiento desde arriba hacia abajo. Añade un fuerte valor expresivo a las imágenes, ya que por razones de perspectiva, el personaje o objeto enfocado aparece más pequeño con relación al entorno. Contrapicado. Se obtiene cuando la cámara realiza un encuadramiento de abajo hacia arriba. Añade un fuerte valor expresivo a las imágenes, ya que por razones de perspectiva el personaje queda engrandecido, potenciado, de manera que parecerá más grande y poderoso. Y por último, inclinación lateral. La inclinación lateral de las imágenes añade un valor expresivo e inestabilidad y de inseguridad, que a menudo se utiliza cuando se aplica la técnica de la cámara subjetiva. De esta manera concluimos el desarrollo del resumen de nuestras 3 últimas unidades desarrolladas. Muchas gracias. Gracias.